a continuar entonces en la línea de las charlas que tuvimos más temprano, hablando ya particularmente del soporte enteral en pediatría, pero bueno, no podemos hablar de soporte enteral, no podemos hablar de soporte si no hablamos primero de fórmulas que habitualmente se usan en pediatría, y vamos a ver al final, a unificar todos estos conocimientos, estos conceptos en un caso clínico de soporte enteral en un paciente prematuro. Bueno, antes de hablar de fórmulas, acá no pregunté, pero hay nutricionistas, bueno, somos todos equipo de salud, así que siempre antes de hablar y de pensar en el uso de fórmulas infantiles tenemos que recordar que nuestro país adhiere al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que es parte del Código Alimentario Argentino, y que hay varios documentos que nos hablan de razones médicas aceptables para utilizar sucedáneos. Y antes de hablar de fórmulas, entonces siempre reforzar nuestros conocimientos en lactancia, pero nuestros conocimientos sobre todo prácticos en lactancia para, bueno, no es el tema que nos junta hoy, pero sí nunca perder de vista que los indicadores generales de lactancia del país no son los esperados, pero hoy vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con la complejidad tal vez y la disponibilidad de fórmulas. Habitualmente, en una primera clasificación de las fórmulas pediátricas, las dividimos en dos grandes rubros, como son las fórmulas para pacientes que no tienen compromiso nutricional y las fórmulas dietoterápicas. No es una clasificación caprichosa, el Código Alimentario las clasifica también así, como fórmulas de inicio y continuación, y las dietoterápicas como alimentos para propósitos médicos específicos. Dentro de las habituales están las fórmulas para prematuros, inicio, continuación, niños mayores. Bueno, habitualmente van habiendo lanzamientos nuevos y siempre es importante contemplar que estas fórmulas pueden utilizarse también con fines dietoterápicos. No es raro encontrar pacientes neurológicos, como nos comentaba Clarisa en la presentación anterior, que tal vez cubran sus requerimientos con una fórmula de continuación aún teniendo 10, 12 años. O pacientes de más de 6 meses, como veíamos en el caso del paciente cardiópata, que usa una fórmula de inicio por las características de sus macro y micronutrientes. Ya cuando hablamos de fórmulas dietoterápicas, la clasificación se expande, hablamos de fórmulas sin lactosa, después vamos a hablar de casi todas, en especial de cada una, en particular de cada una de estas. Y si seguimos con la clasificación, vamos a ver que existen también disponibilidad en el mercado de otras fórmulas. ¿Por qué lo pusimos como otras fórmulas? Porque ya tienen composición o indicaciones un poco menos precisas, que son las fórmulas AR, las Comfort, algunas fórmulas reducidas en lactosa. Y también, por supuesto, la existencia de módulos de nutrientes de cada uno de los macronutrientes, módulos de fibra, espesantes, etc. Y los suplementos hipercalóricos. Así que bueno, el mercado es muy amplio y es nuestra obligación como equipo de salud, como nutricionistas, conocer muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de fórmulas, hacer un desglose que nos corra de las marcas comerciales y nos posicione en un lugar de conocimiento profundo de su composición, de los tipos y cantidades de macro y micronutrientes que tiene. Y para eso tenemos que saber quién manda, ¿no? Todas las fórmulas infantiles están reguladas en Argentina y en el mundo. Les decía que en Argentina es el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 17. Las viejas regulaciones del Códex, digo viejas porque nunca se han terminado de actualizar. Estados Unidos a través de la FDA, que tampoco está muy actualizado y les voy a comentar un poquito más adelante. Y Europa, en donde la Unión Europea, a través de sus reglamentos delegados, desplazó un poco a ESGAN como entidad normativa, y que también regula entonces las composiciones de las fórmulas de inicio y continuación por un lado y los de usos médicos especiales por el otro. Les adelanto que nuestro Código Alimentario Argentino está muy de la mano de la regulación europea en la mayoría de las normativas. Y entonces, estos requisitos de composición los tenemos que tener presentes cuando indicamos y si gestionamos compras de fórmulas también, porque es acá donde tenemos que mirar. ¿Qué tiene que tener una fórmula para hacer una fórmula de inicio y continuación? ¿Cuáles son sus rangos? Por supuesto que todas las fórmulas disponibles en el mercado están dentro de las regulaciones, si no, no podrán comercializarse, pero empezar a analizar un poquito más allá de la densidad calórica habitual, que es entre 0,6 y 0,7 en su dilución normal, empezar a ver qué pasa con cada uno de los macronutrientes. Por ejemplo, algunas cuestiones que está bueno tener presente. ¿Pueden tener azúcar las fórmulas de inicio y continuación? No. En una época se podía.
Ahora no, solamente el código establece que podrían tener azúcar hasta un 20% de los hidratos de carbono. Las fórmulas a base de hidrolizados proteicos tienen que ver con el sabor y en general en el mercado tampoco las encontramos de esta manera. ¿Qué tiene que tener una fórmula para ser una fórmula sin lactosa? Menos de 10 miligramos de lactosa cada 100 calorías. Esto la define como una fórmula sin lactosa, pero por supuesto esos vestigios que puede tener, que en general vienen de la mano de las caseínas, no las habilita para un error congénito del metabolismo que tiene que tener contenido nulo en este disacárido. En relación a las grasas, no hay mucha discusión en cuanto a los mínimos y máximos, pero sí hay mucho en cuanto a los ácidos grasos esenciales, que sabemos que naturalmente se utilizan grasa láctea o aceites vegetales para formular las fórmulas y que son carentes naturalmente en estos ácidos grasos. La regulación nacional habla solamente de contenidos mínimos o niveles superiores recomendados de ácido linoleico, mínimos y máximos de linolénico y sí la relación que debería haber entre los dos. Llama la atención porque no encontramos, por ejemplo, límites o nada que tenga que ver con el agregado de DHA u otros ácidos grasos de cadena muy larga que no está contemplado en nuestro código alimentario. Muy interesante es discutir qué pasa con las proteínas, ¿no? Digo muy interesante porque esto sí estamos viendo que el mercado se va moviendo, siguiendo, por supuesto, la evidencia científica que va demostrando que consumos elevados de proteínas en la primera infancia se pueden asociar con aparición de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas en los chicos cuando llegan a los 4 o 5 años. Y entonces hay una tendencia mundial a ir bajando la cantidad de proteínas en las fórmulas infantiles. La normativa dice que las fórmulas a base de proteína de leche de vaca pueden tener entre 1,8 y 3 gramos cada 100 calorías. Siempre los macro y micronutrientes están expresados cada 100 calorías, que a veces nos hace difícil hacer los cálculos que estamos acostumbrados cada 100 mililitros. Cuando la fuente proteica tiene un menor aprovechamiento, como es el caso de las fórmulas a base de hidrolizados, a base de aislados proteicos, el límite inferior es superior para evitar carencias. Y más allá de las cantidades de proteínas, es muy importante conocer el aminograma, el perfil de aminoácidos que tiene que responder a la proteína patrón, que siempre es la proteína de la leche humana. Pero ¿qué está pasando con esto que les comentaba de las proteínas? La Unión Europea, en su último reglamento delegado, disminuyó el límite superior. ¿Ven? De 1,8 a 3, que es como lo manejamos todavía en nuestro código alimentario, bajó de 1,8 a 2,5. Más allá que la normativa parece, bueno, no bajó casi nada, lo que estamos viendo en la práctica, y las invito a que se pongan a revisar las composiciones de las fórmulas de inicio y continuación, es que cada vez empiezan a acercarse más al mínimo. Y lo que históricamente diferenció a las fórmulas de inicio y continuación, que era el contenido proteico, entre otras cosas, ya casi no ocurre. Y estamos viendo que las fórmulas de inicio y continuación cada vez son más parecidas, por no decir iguales, por no decir que encuentro fórmulas de continuación con menos sodio que algunas de inicio o con menos proteínas. Y esto, bueno, nos plantea estos cuestionamientos cuando pensamos en indicar en pacientes más grandes, porque ahí ya tenemos menos proteínas y eso puede ser un limitante. Y cuando pensamos también en la gestión de la compra institucional de fórmulas, ¿qué pasa si ahora son casi iguales? Nos preguntamos, ¿estamos yendo hacia que exista una sola infant fórmula y que sea de 0 a 1 año? No lo sé. Pero lo que está ocurriendo es eso y yo les invito a que empiecen a mirar estas cuestiones de composición. Estados Unidos no cambió nada, de hecho todavía es el límite proteico más grande de todas las normativas actuales. Y en cuanto a los micronutrientes, en general las recomendaciones son bastante estables a lo largo o sea, independientemente del ente regulador. Sí hay muchos cambios en general con el hierro, porque cada país, cada zona ajusta los requerimientos de composición de hierro según la dinámica, ¿no? Y las estadísticas de anemia que existen localmente, pero en general con los micronutrientes no hay tanto ruido. Hablábamos de ruido y acá sí que hay ruido, porque vienen todos los otros componentes que pueden tener las fórmulas. Todo lo que vimos hasta ahora es normativo, tienen que tener mínimos, máximos.
A partir de ahora, nuestro código alimentario dice que las fórmulas de inicio y continuación podrán tener, ya es opcional, no es obligatorio, algunos de estos nutrientes de, por supuesto, mucha importancia y que tienen pila de evidencia en relación a sus beneficios en la incorporación o no, pero habla de que pueden tener taurina, pueden tener DHA, pueden tener estos dos prebióticos, pueden tener nucleótidos, nada dice de los probióticos, así que esto deja un agujero normativo muy importante porque cada vez más vemos cómo los laboratorios posicionan distintos ingredientes opcionales que por el momento no están regulados localmente. ¿Están regulados afuera? Tampoco. La FDA, la regulación de Estados Unidos, trabaja la incorporación de estos y de otros, probióticos, membrana de grasa de la leche y otros ingredientes más, mediante un sistema que se llama GRAS, que quiere decir sustancias generalmente reconocidas como seguras. Cada laboratorio va, propone este ingrediente, la FDA le pide determinados requisitos y decide si aprueba o no el agregado de tal ingrediente en la fórmula. Europa, por otro lado, siempre está bueno conocer qué pasa acá y compararnos con qué pasa en el mundo, ¿no? Con la composición de fórmulas. Europa solamente incorporó como si regulación obligatoria la incorporación de DHA, ¿sí? Pero después todo lo demás permanece sin regulación. Los trabajos en general dicen, por supuesto, que es seguro agregarlos, que no habría daños, pero bueno, parece que todavía no es la evidencia consistente a largo plazo como para tener definiciones más precisas. Así que bueno, me pareció interesante contar esto, además de otros requisitos, ¿no?, que tienen que tener las fórmulas. A veces leer códigos y normativas es aburrido, pero yo les invito a que vean este capítulo del código porque ahí tenemos la información que necesitamos al respecto. Y si no vamos de lo normativo, vieron que Sandra les mostró en la primera presentación que en el hospital manejamos a las fórmulas con una tipificación. Nos corremos de las marcas comerciales y pensamos en los tipos de fórmulas que necesitamos, en realidad que nuestros pacientes necesitan, y las tipificamos según sus características. Porque tenemos la obligación de conocer qué tienen las fórmulas que compramos, ¿sí? Que a veces no lo tenemos tan claro. Bueno, las fórmulas de inicio, continuación, niños mayores, ¿qué hidrato de carbono tienen? Solamente lactosa, tienen proteínas de distintas fuentes, pero que siempre la proteína está entera, mezclas de grasas, la grasa láctea que en un momento históricamente era tan anulada de las fórmulas infantiles, va tomando ahora otro protagonismo por esto que tiene que ver con la membrana de grasa y las sustancias bioactivas que se encuentran en la membrana de grasa. Y a partir de estas fórmulas, ¿qué modificaciones tienen cuando nuestra población es distinta? ¿Qué pasa con los prematuros? Hay inmadurez intestinal, entonces tenemos que desplazar cierto contenido de lactosa. Necesitamos agregar algo de triglicéridos de cadena media también para asegurar la absorción. Y otro tema son las fórmulas sin lactosa. ¿Son todas iguales? No. Todos conocemos que en el mercado hay varias fórmulas sin lactosa que no tienen modificaciones en estos dos macronutrientes, excepto que en general tienen solamente aceites vegetales, pero sí saber que hay todo un universo de fórmulas que podemos considerar casi fórmulas de inicio sin lactosa, porque la cantidad de macro y micronutrientes equivale a lo que tiene una fórmula de inicio, pero hay otras fórmulas que tienen mucha más cantidad de proteínas, vitaminas, minerales, pensadas más para la recuperación nutricional que para aquel lactante que por algún motivo transitoria o más persistentemente no puede consumir lactosa. Bueno, este caminito todos lo conocemos, ¿no? Aminoácidos, péptidos, proteínas, de una forma más compleja, péptidos de distintas longitudes y finalmente los aminoácidos. Y esto tenemos que tenerlo bien claro para cuando hablamos de hidrolizados proteicos y saber que la definición de una fórmula con proteínas parcialmente hidrolizadas implica que tenga más de un 20% de los péptidos con un peso molecular de menos de 1500 Daltons, y para que la fórmula se considere como extensamente hidrolizada, más del 80% de los péptidos tienen que tener este peso molecular pequeño. Y que a la vez estos hidrolizados extensos
pueden dividirse en aquellos que no tienen lactosa y no tienen triglicéridos de cadena media, en general posicionados para pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca que no tienen síntomas gastrointestinales, y aquellos hidrolizados extensos que no tienen lactosa, que tienen triglicéridos de cadena media, más pensados para esta población de pacientes con alergia, pero que sí tienen síntomas gastrointestinales. Entonces, no todos los hidrolizados son iguales, ni siquiera dentro de los hidrolizados extensos. Bien, y si avanzamos en la complejidad de las fórmulas, nos encontramos entonces finalmente con las fórmulas que tienen aminoácidos libres. Algo interesante es tener en cuenta que estas fórmulas con aminoácidos libres, estos aminoácidos no vienen de la hidrólisis de ninguna proteína, sino que son aminoácidos sintéticos, ¿sí? Las fórmulas con proteínas hidrolizadas pueden venir de la hidrólisis de las proteínas del suero o de la caseína, pero estos aminoácidos, estas fórmulas son aminoácidos sintéticos, lo que nos asegura que no vamos a tener ni siquiera un dipéptido presente, sino que son todos aminoácidos libres. Tienen algo de triglicéridos de cadena media, van reformulándose y agregando cada vez un poquito más de triglicéridos de cadena media, porque son fórmulas que con el tiempo se van indicando más allá de las alergias severas que no responden a los hidrolizados extensos y que tienen cada vez un poquito más de indicación en otras enfermedades intestinales y con síndromes malabsortivos muy complejos, entonces por eso se va también cambiando su composición. Y finalmente una fórmula que por ahí, por la población de nuestro hospital, es de un uso bastante frecuente, que son las fórmulas con mayor contenido de triglicéridos de cadena media. No tiene muchas particularidades en cuanto a los hidratos de carbono y las proteínas, pero sí en relación a sus grasas, el 80% del contenido son triglicéridos de cadena media, pensando en pacientes, desde algunos pacientes con errores congénitos de metabolismo de las grasas y pacientes, por ejemplo, con quilotórax, es una situación muy compleja que se presenta después de algunas cirugías cardiovasculares. Entonces, fíjense que no dije ni una sola marca comercial, pero sí el análisis tiene que ser este. El análisis tiene que ser, porque además cambian todo el tiempo, todos sabemos, nueva fórmula, le pongo, le saco, le agrego, nueva, baja, tiene, no tiene. Y el análisis, cuando elijo para mi paciente o para mi institución, tiene que ser un análisis de esta manera. Y hablábamos de los módulos, ¿sí? Todos sabemos, los módulos existen, módulos de macronutrientes, módulos de hidratos de carbono, módulos de grasa, módulos de proteínas. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante del uso de los módulos, en qué casos tenemos que recurrir o podríamos tener que recurrir a estos módulos de macronutrientes. Y no quería dejar de hablar de los suplementos hipercalóricos, también un universo que crece, que hay mucha diversidad, y hablar un poquito de las características generales y también de las indicaciones. No sé si ustedes después cuando terminemos me quieren contar, pero a veces mismo en el hospital tenemos algunas cuestiones, ¿no? Vemos que llegan pacientes con indicaciones raras de estos suplementos, pero sí saber que son listos para usar, están saborizados porque están pensados para la vía oral, por eso tienen sabor, tienen que ser ricos, y para que sean ricos tienen que ser dulces, por eso todos tienen azúcar, y tienen distintas densidades calóricas, ¿sí? Hay suplementos de densidad calórica 1 hasta 1,5, bueno, ahora existen suplementos incluso con mayor densidad calórica, pero un poquito más pensados para el adulto. ¿Y qué pacientes son candidatos? Bueno, hoy Clarisa hablaba después del tamizaje y decía, bueno, el tamizaje, el diagnóstico y las intervenciones, y tal vez después de trabajar lo que tiene que ver con la densidad calórica y nutricional de las comidas, el paso siguiente, digamos, de menor a mayor complejidad, tiene que ver con el uso de estos suplementos hipercalóricos que no deben reemplazar las comidas, que vienen después de haber intentado mejorar la densidad nutricional de las comidas, pero ojo con algunas cuestiones que tienen que ver con la indicación, ¿no? No indicarlos en menores de 1 año. Tienen azúcar, siempre hablamos los que trabajamos en pediatría, que es un nutriente que no manejamos antes del año. La presentación es más ansiosa que yo, va más rápido que yo. Por la carga renal, por los azúcares simples. Y ojo también entonces con la indicación en la medida que los pacientes van creciendo, ¿no? En pacientes de unos 6 años, tal vez
obviamente que las individualidades ustedes sabrán manejarlas, pero tener cuidado que por ahí pacientes pediátricos muy chicos, si están requiriendo 3, 4 suplementos por día, probablemente lo que requieran es otro tipo de soporte, y esto es una evaluación que tenemos que tener en cuenta. Y algunos aspectos prácticos. Bueno, las fórmulas tienen su reconstitución normal, hablamos de fórmulas en polvo, ¿no? Y esa reconstitución, que es la que propone el fabricante, que tiene la composición, podemos manipularla, podemos concentrar. Sandra les mostraba que en el hospital manejamos las fórmulas en su dilución normal y también concentradas. ¿Por qué concentramos las fórmulas? Seguramente porque nuestros pacientes tengan una restricción hídrica o un aumento de las necesidades calóricas o nutricionales. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero le puedes agregar módulos. Poner módulos también aumenta las calorías y la densidad calórica. Y entonces, ¿por qué concentramos? ¿Cuáles son las ventajas? Ustedes saben, si yo les pregunto ahora cuál es la distribución de macronutrientes de la leche humana. ¿Cuál es la distribución de macronutrientes de la leche humana? Bueno, más o menos tiene un 10% de proteínas, 9% de proteínas, la mitad de las calorías está aportada por grasa y el 40% de hidratos de carbono. Adivinen la distribución de macronutrientes de las fórmulas de inicio, la misma. Entonces, cuando yo concentro y mantengo esa distribución de macronutrientes. En cuanto agrego calorías con un hidrato de carbono, con una grasa, rompo esa distribución, hay más porcentaje de grasas y porcentualmente se diluyen, en un término que no es muy técnico pero que se entiende, el aporte proteico. Entonces cuando concentro homogéneamente macro y micronutrientes. Esa es una ventaja. Mantenemos las proporciones y además tengo menos manipulación, estoy usando un solo producto. ¿Tengo limitaciones con la concentración? Sí, claro que sí. Concentraciones propias de la fórmula, hay un límite para concentrar, ¿no? La fórmula es una solución. Si tengo más soluto que solvente, precipita y ahí perdemos las condiciones físicas de la fórmula. Y también tengo límites a veces en los pacientes, ¿no? Cuando concentro, puede ser que en un paciente de muy bajo peso me excedan la cantidad de proteínas que requiere o me excedan los 1000 equivalentes de sodio que el paciente requiere. Entonces, están esas excepciones, pero en general hay un mejor aporte nutricional cuando concentramos y si tenemos que tener un uso racional de estos agregados modulares. Y yo les hablé hasta ahora de polvos. ¿Por qué les hablé de polvos? Porque, bueno, obviamente que hay diferencias, ¿no? Sandra hablaba de las diferencias de tener listos para usar o polvos a nivel institucional, pero si los comparamos uno con otro, por supuesto sabemos que los líquidos son estériles, también sabemos que no podemos descansar en esa esterilidad porque en cuanto lo abrimos esa esterilidad se pierde y que los polvos no hay forma todavía en la industria de asegurar esterilidad en los polvos. Entonces si usamos un polvo necesitamos agua potable, necesitamos agua que esté hervida, necesitamos un proceso térmico como les mostraba Sandra para asegurar la inocuidad de ese producto final. Podemos concentrar los polvos y por supuesto no podemos cambiar la densidad calórica o nutricional de los líquidos. Y hay algo muy importante, de todas las fórmulas que vimos al principio, de todos los tipos de fórmulas que hay que se usan en pediatría, fórmulas de inicio, continuación, prematuros y sin lactosa vienen en sus versiones líquidas y nada más. Entonces, en un universo que requiere una diversidad de fórmulas, y hablo sobre todo por nuestro hospital, pero en general usos de hidrolizados, otras fórmulas son bastante frecuentes, no hay disponibilidad de fórmulas líquidas, además de otros análisis que tengan que ver con el costo, etc. Entonces, tenemos que conocer estas ventajas y desventajas y manejar polvo. Esto debería haberlo puesto en rojo y bien alto, porque a esta no esterilidad de los polvos se suma la manipulación, ¿sí? La manipulación, el ambiente, el agua, los envases, etc. Entonces, nuestra obligación como nutricionistas es asegurar la inocuidad de las fórmulas. Primero, no dañar, ¿no? Además de todo lo nutricional, es asegurar la inocuidad de esas fórmulas. Este es el mapa de procesos de nuestro lactario, que no voy a, por supuesto, profundizar, pero sí contarles que en cada parte del proceso, normas de procedimiento del personal, cómo se manipulan los envases,
momento de reconstitución, el agua hervida, el proceso térmico como el punto más crítico que Sandra les comentaba hace un rato, la higiene del sector, la distribución, el apoyo de otros servicios, todo tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de las fórmulas que estamos dispensando a nuestros pacientes, y esto no podemos dejarlo de lado cuando nuestro paciente se va de alta, ¿sí? Cuando damos las indicaciones para el alta, y tiene que ser esta fórmula, y se prepara de esta manera, en tantas tomas de tanto volumen, y el colgado es tanto, y no podemos dejar de hablar cómo se van a manipular esos insumos, dónde se van a conservar, que hay que usar agua segura, y qué quiere decir agua segura, las normas de higiene del manipulador y de todos los procedimientos, cómo reconstituir, cuándo reconstituir, qué hacer con los sobrantes, dónde guardarlo, cómo administrarlo, cuáles son los tiempos a temperatura ambiente. Esto es tan importante como la indicación de la preparación. Así que me pareció importante destacar estos puntos que tienen que ver con la inocuidad, además de todo lo que tenemos que saber de la composición en sí de las fórmulas. Bueno, si quieren hacemos un corte acá y les pregunto si tienen alguna pregunta en relación a las fórmulas y lo que vimos hasta ahora. ¿No? Dejamos todo para el final. Bueno, vamos a hablar ahora entonces algunas cuestiones que tienen que ver sí con el soporte enteral en pediatría. Clarisa les mostraba esta misma imagen que habla del proceso de cuidado nutricional, porque es muy importante no ver al soporte enteral en pediatría como una foto, sino como una película que empieza en el screening y en la valoración y termina, si se quiere, con la discontinuación de la terapia o con la terapia domiciliaria, pero vieron que a veces vemos el soporte como, bueno, ¿qué fórmula y cómo se la damos? Listo, eso fue todo. No, el soporte empieza con a qué paciente, y este es un punto clave, es el desarrollo del cuidado, del plan de cuidado nutricional. ¿Qué quiero con este paciente? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo voy a hacer el monitoreo? ¿Cuánto voy a monitorear? ¿Cómo va a ser la transición a la vía oral, si es que es la indicación? Y estas cuestiones, el paciente está internado, se va a ir de alta, tiene insumos, tiene obra social, tiene fórmula, va a tener internación domiciliaria, tiene agua potable, tiene electricidad, o sea, todas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando, desde el inicio, desde que estamos haciendo el screening y decimos está en riesgo, requiere soporte, y esta es la película completa. Bueno, evidencia un montón que dice que tiene que haber o que debería haber un equipo de soporte en las instituciones, que tiene que ser interdisciplinario, que tiene que estar especializado, que tiene que estar compuesto por diferentes profesionales, y sabemos que eso a veces ocurre, a veces no, entonces sí por lo menos tener la interdisciplina en la cabeza, aunque no esté instalado como tal un equipo de soporte, saber que el trabajo es entre disciplinas y que cada uno va a tener un rol que es igual de importante y que no se superpone y que las decisiones se toman en conjunto. Bueno, ¿qué pacientes tienen que recibir soporte? Un poco Clarisa nos adelantaba esto. Pacientes que no pueden consumir sus alimentos habituales cuando la alimentación oral es insuficiente, pacientes que están en recuperación nutricional, pacientes con trastornos deglutorios, con síndromes malabsortivos, patologías específicas como puede ser la fibrosis quística, los pacientes críticos, por supuesto. Cada uno, esta es una bibliografía de Esban que piensa en los criterios de indicación de soporte más desde ver cuál es la ingesta oral, el tipo de desnutrición. Y uno puede ver un montón de referencias bibliográficas, pero siempre lo ideal es usar esas referencias como guía para tener nuestras propias indicaciones de soporte, ¿no? ¿Cuál va a ser la indicación de soporte para mi paciente ambulatorio, internado o lo que sea? Y tener guías propias. A veces nos cuesta pensar en escribir, pero es una gran idea, da trabajo, hay que leer mucho, hay que pensar mucho, pero escribir y tener procedimientos escritos nos ayuda muchísimo cuando tenemos que pensar quiénes son los pacientes a los que le vamos a indicar soporte y quiénes son los que no les vamos a indicar soporte. Que también son condiciones que tienen que estar
por eso hablábamos del equipo, ¿no? De trabajar con un equipo profesional. Y más allá de las contraindicaciones del soporte enteral, esto es algo que deberíamos tener como fondo de pantalla en el celular, que es tratar siempre de que el ayuno enteral completo sea evitado al mínimo, ¿sí? Y esta problemática institucional, sobre todo, que a veces tenemos de estos ayunos innecesarios, prolongados, estos inicios de la nutrición enteral que se demoran más de lo que deberían demorarse, y que tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Bien, y después de que tenemos al paciente con la indicación de soporte, entonces acá tenemos que tomar un montón de decisiones. En realidad son 3, parece simple pero no es. Es ¿a dónde vamos a ir con ese soporte? ¿Al estómago o después del estómago? ¿Cómo vamos a entrar ese soporte? ¿A través de una sonda o de una ostomía? ¿Y de qué forma vamos a administrar ese soporte? Son las 3 preguntas que tenemos que tener bien claro, y las 3 preguntas tenemos que tenerlas claras desde el desarrollo del plan de cuidado nutricional, y también pensar cuál es nuestro plan para complejizar o descomplejizar a ese paciente según cómo evolucione. Todos sabemos que ir al estómago es la mejor opción siempre que se pueda, porque es más fisiológica. Además, operativamente es más fácil de posicionar, y también sabemos que eso va a depender de otras cuestiones, como si el paciente tiene o no riesgo de aspiración, y sobre todo de la funcionalidad y morfología del tracto gastrointestinal. Y si vamos después del estómago, la segunda pregunta es ¿qué tanto después del estómago vamos? ¿No? La alimentación pospilórica puede ser inmediatamente después del píloro o puede ser en el yeyuno, y no es lo mismo. Y siempre la alimentación pospilórica, sobre todo en pediatría, nos llenaba de preguntas porque no había mucho, ¿no? ¿Qué le damos? ¿Un hidrolizado? ¿No es un hidrolizado? ¿Es una polimérica? Bueno, en el 2019 ESGAM publicó este paper sobre el uso de las sondas a yeyuno. Y también los invito a que lo leas, bastante largo, pero es interesante. En realidad no está basado en la evidencia. Lo desarrollaron especialistas y literalmente levantaron la mano para votar. Se hicieron unas cuantas preguntas y para responder a esas preguntas los especialistas votaron, y por votación hablaron de estas recomendaciones, de las cuales yo traje lo que tiene que ver solamente con las fórmulas. Bueno, ¿es efectivo el soporte a yeyuno? Sí, claro. Siempre y cuando primero se haya probado el soporte a estómago y se haya complejizado lo máximo posible el soporte gástrico. ¿Qué quiere decir complejizar? Usar una fórmula elemental hidrolizada con un goteo a estómago. Esa es la máxima complejidad de estómago. Si de esa manera el paciente no muestra mejoras, entonces ahí sí considera el soporte a yeyuno, cuando a través de la vía gástrica no se pudo lograr mejoría en el paciente. Y después preguntarnos, bueno, ¿con qué empezamos? Y este documento lo que habla es de que iniciar con una forma polimérica es seguro y es la recomendación, y solamente si esa fórmula no es tolerada, avanzar a una fórmula hidrolizada. Y por supuesto sí empezar con una fórmula hidrolizada en algunas cuestiones especiales, como tiene que ver malabsorciones más severas, insuficiencia pancreática. Y no quedarse con eso, la reevaluación periódica. ¿Puedo volver a estómago? Es una pregunta que nos tenemos que hacer en la medida que el paciente, por supuesto, lo vaya permitiendo, ¿no? Siempre con esa visión de complejizar si el paciente lo requiere, pero no dejarlo así y pensar en descomplejizar si eso es posible. ¿Usamos una sonda o una ostomía? Bueno, recién teníamos un paciente que nos mostró Clarisa en su caso clínico que tenía una sonda hacía mucho tiempo. Y si vamos a las guías, dicen que se supone que por más cuando el soporte va a tener más de 3 meses, la indicación es hacer una ostomía. ¿Todos lo vemos en la práctica? Apago el micrófono, pero digamos la verdad, no lo vemos. Tenemos pacientes con sonda por años y años. No sé cuál es la respuesta a esa pregunta, pero es lo que vemos. Y sabemos que la indicación entonces es que si la nutrición enteral va a ser a largo plazo, el caso de los neurológicos y otros pacientes, deberíamos pensar en una ostomía. Ya que el tema que tiene que ver con las sondas, bueno, además de lo que ya conocemos de la colocación, de que tenemos que confirmar la posición, también tiene mucho que ver con
el confort del paciente, no podemos dejar de pensar en el paciente. Sí sabemos también que hay mucha resistencia a veces familiar, ¿no? Que son como hitos, ¿no? Cuando un paciente requiere colocar una sonda es una situación familiar muy compleja y ya la colocación de una ostomía es como casi la confirmación de que ese paciente va a requerir soporte de manera crónica, y entonces son situaciones muy complejas, pero que, bueno, de tener un equipo, ¿no?, de soporte que pueda incluir a alguien con salud mental y acompañamiento siempre sería de mucha utilidad. Y los temas de qué sondas usamos, los materiales, la comodidad. Los que trabajamos en soporte, las sondas de silicona versus otros materiales son realmente muy beneficiosas. Y lo que tiene que ver, decíamos, ¿no?, las ostomías, muchas las normas no se cumplen, y no sé, dejo abierta la pregunta de los tiempos de recambio de las sondas. Yo particularmente vemos pacientes que llegan con sondas que no se recambian en los tiempos que tienen que cambiarse, y eso es una situación de riesgo, ¿no?, porque lo que tiene que ver con la higiene, se endurecen con el tiempo, y el riesgo de inocuidad es muy elevado cuando vemos esas sondas que se usan mucho tiempo y que ya superaron el tiempo de recambio sugerido. Y después hablamos de la forma de administración, el gavage o los bolos versus la gastrocrisis. Sabemos que siempre la administración de elección va a ser el gavage, que es más fisiológico, y también sabemos que cuando tenemos un paciente en recuperación nutricional, en etapas que van avanzando en cuanto a la recuperación, las gastrocrisis se toleran mejor, tienen menos complicaciones, y la bibliografía reporta una mejor evolución del peso y del aporte de energía y de proteínas cuando hablamos de una gastrocrisis. Y acá también esto que hablábamos al principio, ¿no?, mirar la película completa. Si el paciente requiere iniciar con una gastrocrisis continua, ponernos objetivos y ver la posibilidad de descomplejizar hacia una gastrocrisis nocturna con algunos bolos de día y tratar de llevarlo siempre a la menor complejidad posible. Otro tema interesante tiene que ver con los tiempos de colgado, ¿sí? Que es muy importante tenerlo en cuenta a nivel institucional y a nivel, por supuesto, cuando el paciente se va de alta. Los tiempos de colgados de 4 horas, o sea, los más exigentes, tienen que ver, por supuesto, cuando usamos una fórmula que originalmente era estéril, pero la uso en un sistema abierto. Acá están los listos para usar en los neonatos, ¿no? Las fórmulas en polvo, que no han tenido ningún proceso térmico, los agregados que no son estériles y el goteo de la leche humana, que después vamos a ver un caso práctico al final. Es muy fácil decir son 4 horas. Lo que es difícil es asegurarse que no se excedan esas 4 horas. Y para eso hay que tener mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, en la misma etiqueta que rotula el frasco, tener un lugarcito para poner el tiempo de colgado, ¿sí? Porque claro, cambian los turnos, lo puso la enfermera de la mañana, se fue, yo no sé qué hora lo colgó, hasta hace 4 horas, hace 6. Entonces, esto es muy importante. Ustedes saben que las fórmulas y la leche humana, nutrientes, agua y calor. La leche humana estéril no es, y las fórmulas dijimos que tampoco. Entonces, agua, nutrientes, temperatura ambiente y tiempo es el factor que podemos controlar, ¿sí? Obviamente podemos controlar todos los factores que tienen que ver con la manipulación y los procesos que hablábamos antes, pero si con todo eso no controlamos el tiempo es enemigo del crecimiento. Entonces es muy importante respetar estos tiempos de colgado. Nuestro tiempo de colgado les había mostrado Sandra que era un tiempo operativo de 6 horas, y eso nos lo permite justamente el proceso térmico, que es extender el tiempo de colgado más allá de lo que estamos viendo acá. Y después, por supuesto, mientras la fórmula tenga mayor esterilidad, los tiempos de colgado pueden ser mayores. Pero es nuestra obligación entonces trabajar también para que estas normativas se cumplan. Y otro tema interesante desde el soporte tiene que ver con la administración de la medicación. Todos sabemos que la vía enteral se usa, nos damos vuelta y se está usando. Entonces, no podemos no ver el problema, tenemos que ver, normar
cómo se puede usar la vía enteral, la vía por la que entra el soporte para la administración de medicación, con varias cuestiones. Primero, estar seguros de que no nos queda otra. Segundo, tratar de que la forma farmacéutica sea líquida. Y después tener todas estas contemplaciones que tienen que ver con la administración. Nunca mezclar la medicación con la fórmula en el mismo envase, sino usar la vía, detener la alimentación, pasar la medicación, reiniciar la alimentación rápidamente. Hablamos de las interrupciones y los ayunos. ¿Se acuerdan que les dije que había que ponerlo en el fondo de pantalla del celular? Y no pasar agua para que la sonda quede limpia y sin restos de la medicación, y nunca mezclar directamente ni medicamentos, ni suplementos, ni minerales, le pongo el potasio acá, le pongo el sodio acá. No, siempre tiene que ser una administración separada. ¿Podemos usar la sonda para eso? Sí, pero siguiendo estos lineamientos. Esto es lo que dice ESAM, lo que dice Aspen, lo volvió a decir un par de años después de la primera vez, y esto requiere mucho trabajo operativo y de posicionamiento. Y dijimos que era un plan de cuidado nutricional. Los pacientes muchas veces se van de alta con el soporte en sus domicilios. Y esto no nos podemos acordar que va a pasar 2 horas antes de que se vaya de alta, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos que ver la factibilidad y tenemos que programar este soporte domiciliario con los cuidadores, que son los que después van a estar. No siempre los pacientes tienen un soporte nutricional domiciliario, acompañamiento, y entonces tenemos que asegurarnos que van a tener el abastecimiento permanente de las fórmulas, ¿sí? En nuestro hospital los pacientes tienen una cobertura al alta por un determinado tiempo de las fórmulas que tienen, pero después no puede pasar que este mismo paciente vuelva después de un tiempo y le esté pasando leche de vaca porque nadie se dio cuenta de asegurar que de alguna manera reciba la fórmula que tiene que recibir. Y eso es uno de los primeros puntos, ¿no? Que tenga un abastecimiento continuo de fórmula, asesorar para que eso ocurra, educar a los cuidadores, a los pacientes si son adultos, si es que están en condiciones, sobre la formulación, cómo preparar, cómo administrar, cómo conservar, y tener en claro cuál va a ser el monitoreo y de qué manera, como decía Clarisa también en su presentación antes, tenemos que registrar lo que está ocurriendo con este paciente. Y este paciente se fue de alta y nada termina ahí, sino que tenemos que permanentemente volver, ¿se acuerdan?, al proceso de cuidado nutricional, reevaluar, actualizar y volver a empezar si es necesario. Y también, desde el inicio, pensar que si en algún momento nuestro paciente va a volver a la oralidad o no. La vuelta a la oralidad después del soporte prolongado es todo un desafío, sobre todo en los pacientes que tuvieron soporte desde el nacimiento o desde antes del año de vida. Y entonces, ¿cómo vamos a volver a esa oralidad? Es algo que hay que plantearse del inicio y que nos desafía a tener profesionales que puedan trabajar ese regreso a la oralidad. O cómo podemos mantener algo de oralidad aunque el paciente no coma por boca. Entonces, esta transición no puede terminar acá. Si el paciente lo requiere y puede terminar acá, requiere que lo pensemos de antes para trabajar en este aspecto también. Bueno, acá tenemos un prematuro. Este es un prematuro, es un caso de verdad del hospital. No les traje muchos datos porque quiero detenerme en... les cuento, nuestro hospital no tiene muchos prematuros en sí porque es un hospital de alta complejidad. Entonces, en general, nuestros pacientes son pacientes críticos con enfermedades complejas que además a veces son prematuros. Pero digo, no son estos prematuros de 35, 34 semanas que requieren solamente engorde y se van de alta. Entonces hablamos... Acá se nos mezclan los conceptos de la prematurez y del paciente crítico todo en uno. Entonces es un desafío realmente muy interesante. Acá tenemos un paciente de 33 semanas que pesa 1,730 kg. Estos percentilos vienen de lo que actualmente se usa en prematuros, que es las gráficas de crecimiento de Intergrowth, que lo pueden ver en internet y son muy fáciles de usar. Que además de su prematurez tiene una patología de base, y ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Porque esto tiene que ver con lo que les estoy comentando de la criticidad de los pacientes. Y tiene indicado ahora
alimentación por sonda a 100 mililitros por kilo. Bueno, este es un documento de ESGAM que es bastante nuevo sobre los requerimientos en prematuros. También hay otro que no les puse acá la referencia, pero que tiene que ver también de ESGAM con los requerimientos del paciente crítico neonato. Y entonces van a ver que posiciona a estos pacientes pretérmino en distintas etapas, en una etapa aguda, más temprana, una etapa aguda, más tardía y la etapa de recuperación. Y esto tiene que ver con la criticidad del paciente, con la evolución de la criticidad del paciente. Porque este paciente crítico, que debería empezar con la nutrición enteral mínima, como dijimos antes, lo antes posible, va a ir aumentando gradualmente sus aportes según vaya mejorando su criticidad para luego entrar en la recuperación nutricional. Entonces volvemos al paciente. ¿Qué le darían a este paciente? ¿Cuál debería ser la primera opción de alimentación para este paciente? ¿Cómo cubrimos este soporte? Los cálculos ya los vimos arriba, lo que tenemos que cubrir, pero ¿qué le damos a este neonato crítico? Y a mí lo primero que se me ocurre es darle la leche de su propia madre, ¿no? Bien, la leche humana pretérmino es un pretérmino, la leche humana pretérmino tiene algunas diferencias en composición de la leche de término, sobre todo en cuanto a algunos minerales y en cuanto a las proteínas. Entonces le vamos a dar el volumen que nos indicaron, 100 por kilo, y esto es lo que deberíamos cubrir y esto es lo que nos aporta. No llegamos. ¿Y entonces qué hacemos? Muy bien, nadie me dijo fórmula para prematuros. Lo primero que tenemos que hacer es fortificar esa leche de la propia madre y entonces con la fortificación sí ya llegamos a estar dentro de los parámetros de requerimientos. Por supuesto que también estaríamos dentro de una fórmula para prematuros a dilución normal, ¿sí? Esta es una etapa de criticidad tardía en donde todavía estamos dando un volumen que es bastante reducido, ¿no? Para un neonato podríamos darle más volumen. Y este mismo paciente ya pesa 2 kilos y ya en el área de neonatología nos largaron un poquito más de volumen, dijeron ya podemos darle 140 por kilo y la leche humana de la madre ya es a término y por supuesto que las cuentas son parecidas, ¿no? Y nos encontramos con la necesidad otra vez de fortificar esta leche humana. Porque, como les decía, nuestros pacientes no solamente son prematuros, sino que la mayoría tienen o cardiopatías congénitas o alguna complicación de su prematurez o cirugías mayores. Tenemos muchos pacientes con gastrosquisis y cirugías intestinales muy complejas, a veces sépticos, y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular sus requerimientos, que va muy de la mano con la criticidad de la que llevan. Y no solamente en nuestro Ministerio de Salud, a través de estas guías de nutrición del prematuro, nos dejan bien claro que el gold standard para alimentar a un prematuro y a un neonato no prematuro también es la leche de la propia madre. Obtener esto en un hospital de alta complejidad no es fácil, ¿sí? Requiere mucho de esto y mucho más que consejería, y ahora vamos a ver. Y si la leche de la propia madre es suficiente, entonces, como vimos recién, hay que fortificarla, porque si no, no hay forma de cubrir los requerimientos del prematuro y menos del crítico. Y si esa leche no es suficiente, entonces la segunda opción debería ser leche humana pasteurizada de un banco, que tiene, por supuesto, algunas desventajas en relación a la leche de la propia madre, pero muchas ventajas en relación a la fórmula para prematuros, que es recién la tercera opción para estos pacientes. ¿Y por qué tenemos que usar leche humana? No vamos a ponernos a hablar de los beneficios de la leche humana porque los conocemos y porque no es lo que nos une en esta charla, pero todos esos beneficios son de particular importancia en el pretérmino, ¿sí? En el pretérmino se magnifican estos beneficios, aún con poca cantidad de leche humana. Si es dosis dependiente, menos algo de leche humana siempre es mejor que nada de leche humana. Y digo que porque a veces es muy difícil, como les decía recién, contar con esa leche humana porque las barreras para llegar a esa leche humana, extraer esa leche humana y que llegue a los bebés son un montón y están muy descritas, ¿no? Tienen que ver con lo que pasa con esa mamá que tiene a su bebé, que por ahí a veces en nuestro hospital llega primero el bebé y después la mamá, porque la mamá sigue internada en la maternidad, entonces tenemos al bebé y no tenemos leche de la madre porque no está ni siquiera la mamá. Lo que tiene que ver con el bebé, con el ambiente,
a veces la falta de uniformidad en el equipo de salud, en hacer la consejería y el trabajo, el retraso de la lactogénesis secundaria, ¿no? Cuando la madre es separada de su bebé, todo lo que tiene que ver con la bajada de leche y la lactogénesis secundaria se ve muy afectada, y entonces tengo poca leche y entonces me quiero ir a sacar leche, pero también quiero estar con mi bebé. Y esto tiene que ver con que a veces institucionalmente no hay políticas que apoyen o que quieran romper estas barreras que están tan descriptas. Y hay que tener leche humana, pero como hablábamos de las fórmulas, hay que tener leche humana que sea inocua y que sea de calidad. Y no es fácil manejar leche humana en un ambiente institucional. Tampoco vamos a hablar específicamente ahora de eso, pero sí saber que tiene sus condiciones, todo lo que tiene que ver con la extracción, manipulación, administración de leche humana también tiene sus normativas específicas. Y entonces, para romper esas barreras que veíamos en la diapo anterior, tenemos que saber en nuestra institución dónde estamos, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa con nuestros bebés? ¿Tenemos leche humana? ¿No tenemos? ¿Qué pasa con la lactancia de nuestros pacientes entre que vienen y se van del hospital? Saber dónde estamos, definir estrategias en relación al diagnóstico, y lo más difícil, porque si definir estrategias es difícil, mantenerlas en el tiempo es mucho más difícil. Pero esto es indispensable, recordar los documentos que vimos al principio y recordar que las políticas institucionales pueden ser un montón y pueden ser desde la consejería hasta políticas más complejas, como tiene que ver con dar asistencia alimentaria a las mamás que requieren extracción de leche, los centros de lactancia, los bancos de leche e idealmente todo esto atravesado por un grupo de profesionales que pueda trabajar en el tema. Yo les cuento ya antes de terminar que nuestro hospital, a través de la gestión del área de alimentación y de definir una persona que pueda llevar la lactancia en la institución, se conformó un comité de lactancia que está dando estos pasos en lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas institucionales, mientras ya contamos con programas de promoción, centros de lactancia, capacitaciones, espacio amigo de la lactancia, etc. Pero bueno, el manejo de leche humana es todo un desafío institucional y tiene requerimientos también muy específicos. Así que, bueno, creo que con esto vimos un pantallazo de algunas cosas. Muchas gracias.